Como ya les habíamos adelantado, el próximo 12 de agosto es el Día Internacional de la Juventud. Fue esta fecha generada en 1999 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que designó este día como una manera de dar visibilidad a la problemática vinculada a los jóvenes y celebrar el potencial de la juventud. Y bueno, obviamente que algo que viene preocupando desde hace mucho tiempo es todo lo que tiene que ver con la salud mental y el bienestar psicosocial de los más jóvenes. Y por eso, con mucho gusto, recibimos a Felipe Polié, director del Instituto Nacional de la Juventud. ¿Cómo te va, Felipe? Bienvenido. Buen día. Bueno, para justamente en este mes tan especial, hablar acerca de esta propuesta Ni Silencio, Ni Tabú, esta campaña, ¿verdad? Que, como decíamos, está dirigida fundamentalmente a tratar estos aspectos que nos preocupan de los más jóvenes y la primera pregunta es, bueno, ¿en qué consiste esta campaña? ¿Cómo se va a trabajar? Bueno, creo que la relevancia de accionar es clara. Yo los escuchaba un poco hace unos minutos cuando presentaban y se veían imágenes del spot. Uruguay tiene desafíos en materia de salud mental y particularmente en adolescentes y jóvenes desde hace muchos años, ¿no? Esto no es un problema solo de la pandemia. Obviamente que todo lo que condicionó la pandemia, ¿no? en torno a la vida comunitaria, la vida educativa, tiene repercusiones sobre todos y particularmente sobre adolescentes y jóvenes. Y por eso los distintos expertos del mundo hablan de que los desafíos post-pandemia vienen de la mano de la salud mental. Eso nos motiva desde el INJU a empezar un trabajo con muchas otras instituciones, porque acá lideramos desde el INJU, pero tenemos el apoyo y la participación de UNICEF en este proyecto, del Ministerio de Salud Pública, del resto de las direcciones nacionales del Ministerio de Desarrollo Social y también alianzas con centros educativos de ANEP, del INISA, del INAU, del Ministerio de Educación y Cultura, la Secretaría de Deportes. Podría seguir, pero no quiero aburrir. Y esta campaña básicamente se compone de 3 líneas de trabajo. Por un lado, lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Acciones de comunicación en la opinión pública, masivas, dar espacio a hablar de estos temas y por eso desarrollamos una serie de materiales, algunos audiovisuales. Ahora estamos preparando unos materiales de radio también para poder llegar a través de las radios a todo el país. Y también dejarle espacio como el que me están dando ustedes hoy para hablar de estos temas, que es muy importante. Y que además es algo que antes no pasaba, ¿no? Y algo que antes incluso había como una regla no escrita que decía que no se podía hablar de estos temas en los medios de comunicación. Pero la campaña no puede quedar solo en eso, ¿no? Hay una necesidad también de accionar. Por eso desarrollamos junto a UNICEF una serie de materiales validados por la autoridad sanitaria. Yo acá traje, por ejemplo, uno de ellos. Nosotros hablamos de la importancia de desarrollar talleres, de desarrollar acciones con los jóvenes y por eso generamos una guía metodológica de cómo implementar un taller. Que básicamente este librillo trata de eso. Están pautados varios talleres a nivel nacional en estos meses. Ya empezaron, ¿no? Varios de ellos. Entre agosto y octubre van a ser al menos 300. Yo creo que van a ser más. ¿Para adolescentes o para adultos que traten estos temas? Los talleres específicamente están dirigidos a adolescentes. En verdad nosotros nos marcamos ahí para los talleres una población objetivo de jóvenes de 14 a 19 años, porque obviamente ahí es importante sí afinar un poco los temas que se tratan, la forma de tratarlos, ¿no? Desarrollamos no solo una guía metodológica sobre cómo implementar y capacitamos ya 400 facilitadores para implementar estos talleres. Algunos los implementa el INJU, otros los implementan las propias instituciones educativas, instituciones deportivas y también estos talleres vienen acompañados de materiales, ¿no? Materiales didácticos para poder facilitar esos espacios con los adolescentes. Por ejemplo, se trata de situaciones cotidianas en la vida de un adolescente y preguntas disparadoras, obviamente, con un marco para que el tallerista pueda ir guiando el espacio, pero situaciones uruguayas, ¿no? Esto también es lo otro interesante. Este material se hizo 100% en el Uruguay, con técnicos del Uruguay, validándolo por autoridad sanitaria y también en lenguaje uruguayo. Y eso creo que es bien importante para llegar a los gurises. Es difícil dar el paso, ¿no? A los adultos, me imagino, a los adultos nos cuesta tratar el tema de la salud mental, nos cuesta admitir cuando estamos pasando un mal momento, me imagino a los adolescentes. ¿Cómo incentivar a que ellos se acerquen a estos talleres o que se acerquen a estos espacios donde se pueda tratar la salud mental? A ver, yo en alguna entrevista o conversando también en la interna decía algo
que obviamente es algo subjetivo y es una opinión, ¿no? Pero yo creo que las generaciones adolescentes y jóvenes de este país hoy son emocionalmente más inteligentes que las adultas. Creo que ahí también empieza a haber un cambio de paradigma y los adolescentes piden esto. Entonces, nosotros lo que estamos viendo ahora ya en las acciones, ya en la ejecución de los talleres, es que el espacio era muy necesario y que salen cosas muy lindas, muy fuertes también. Hay también una necesidad, bueno, de darle un marco también a esos facilitadores. Si bien este taller no es un taller para que brinde un psicólogo ni un profesional de la salud, es un taller para que lo pueda brindar cualquier educador que trabaje con gurises, porque era una demanda también que surgía de los educadores, bueno, tener herramientas para poder abordarlas. Sí, obviamente es importante que esto esté alineado con la política sanitaria. Por eso esto surge en el marco de la Comisión Honoraria de Prevención del Suicidio, a nivel de cada departamento del Uruguay. Esto es algo que se replica en los 19 departamentos. Esto se enmarca en lo que son las acciones del Grupo Departamental de Prevención del Suicidio. Para darles un ejemplo, yo ayer estuve en Salto presentando esta campaña con instituciones educativas de Salto, y allí, por ejemplo, estaba el prestador privado, el prestador público, también presentando un poco las acciones que se realizan en esta materia desde el sistema de salud. Porque si bien nuestra campaña es dirigida a la comunidad y es una campaña complementaria a las acciones del sistema de salud, siempre obviamente es importante que si en alguna de estas situaciones sale una situación de enorme riesgo, ¿no?, vinculado a la salud, hay que tener accesibilidad al sistema, y es importante también facilitar las vías de acceso al sistema. Y lo otro, sabés también que te digo, obviamente estamos hablando de un trabajo interinstitucional, ¿no? Y bueno, y es importante la accesibilidad, detectar situaciones de riesgo que haya que actuar, aunque no sean de urgencia, pero que hay que intervenir. La otra pregunta es, ¿cómo darle continuidad a esto? Yo muchos años trabajé con centros educativos en temas de salud haciendo talleres, pero una de las cosas que nos pasaba es que uno en un taller puntualmente, obviamente visibiliza el tema, lo trae, hay interés, pero después se disipa, ¿no? Porque es esa instancia y después seguimos en la misma. O sea, ¿cómo darle continuidad a esto para que, digamos, bueno, se trabaja, por ejemplo, a lo largo de todo el año? Porque un taller puntual obviamente que sirve, pero después queda en eso. Nada más que eso, uno puede detectar alguna situación de riesgo, trabajarla, darle herramientas, pero después hay que seguir a lo largo de los meses dándole una continuidad, digo, para que realmente vaya generando cambios, porque si no los cambios con un taller solo no los generamos. Comparto 100% tu planteo. De hecho, te cuento que el año pasado nosotros comenzamos a ejecutar una serie de pilotos con distintos grupos, ¿no? Algunos con un perfil más del área de la salud, para ejecutar talleres, otros con un perfil más del área académica, de la sociología. Bueno, hicimos distintas intervenciones, algunas en Montevideo, otras en el interior, y nos quedó eso, ¿no? O sea, uno de que decir, no es suficiente y no alcanza, y no está bueno que vaya un extraño una vez y después se retire, y después ese tema quede como como muerto ahí, ¿no? Que no avanza. Y por eso nosotros insistimos mucho, y creo que acá el apoyo y el aporte de UNICEF fue muy interesante, en desarrollar de alguna manera herramientas para que queden en los centros educativos. Y bueno, obviamente que este primer año esto se empieza a construir, ¿no? Se empieza a generar también una red de trabajo entre muchas instituciones. A mí me decía el equipo de UNICEF, que es un equipo técnico que hace muchos años trabaja con el Estado y con distintas administraciones, que ellos estaban muy contentos por ver no solo que el trabajo interinstitucional estuvo cuando se hizo la foto, la presentación de la campaña, sino que está dando una continuidad y las instituciones están asumiendo un compromiso para ejecutar esto, ¿no? Sí. Para darte una idea de eso, toda la implementación de la campaña en el marco de los centros de INISA la hacen los equipos de INISA. No es que va un equipo del INJU, hace el taller y se vuelve. Eso genera que obviamente es una oportunidad también para que esos equipos se animen también a desarrollar acciones y las complementen con sus capacidades, ¿no? El INISA, el INAU, la enorme mayoría de las instituciones del Estado tienen equipos técnicos muy capacitados. Lo que nosotros quisimos con esto es también enmarcar en una acción global de un montón de organizaciones y con eso de alguna manera tener un impacto mayor y poder también empezar a generar políticas de Estado yendo todos juntos. Felipe, ¿cuál es el rol que juega la familia acá? Porque vos decís que los jóvenes, los adolescentes son más inteligentes emocionalmente ahora y está muy de moda también, yo veo en TikTok que se habla mucho del tema, en redes sociales se habla del tema de salud mental, cuenta sus experiencias, se apoyan. Pero ayer a mí me llegó, a mí en Instagram me llegó la publicidad desde UNICEF del spot que decía, era un mensaje de texto que la nena le mandaba a su mamá, mamá, venime a buscar al liceo, me siento triste. La madre le respondía,
bueno, siempre tenés esos sentimientos y lo borra y pone ya voy, ahora charlamos. ¿Cuál es el rol de los padres también y cómo se le puede acercar estos materiales para que desde su lugar los ayuden? Obvio. A ver, sin duda, esta campaña tiene un foco, que son los adolescentes, pero secundariamente se plantea llegar a los entornos de esos adolescentes. Y en esos entornos, las familias, ¿no? En su sentido amplio, ¿no? No hay que pensar cuando uno habla de familia en uno siempre piensa en los padres, pero lo tradicional. No, por lo menos la familia en su los sentido referentes, amplio, ¿no? los referentes Exacto. afectivos de ese joven cumplen un rol clave. A veces ese referente afectivo es una madre, un padre, un hermano mayor, un primo, un vecino. Realmente ahí son diversas. Lo que nosotros construimos también en el marco de esta campaña son algunas acciones de comunicación también para invitar a la reflexión, esa que vos traías, que es una de ellas. Un mensaje puede cambiarle Totalmente. la vida. Y después también, que era la tercera línea de trabajo de esta campaña, que no llegué a comentar, un portal que está ya online en el sitio Gubuy, es gubuy/salud mental adolescente, y si no pueden acceder a través de la página del INJU, que es inju.gub.uy. Allí están todos los materiales de la campaña, colgados de libre acceso, también por si algún centro educativo no llegamos con el kit, bueno, allá está, lo pueden imprimir, los materiales son los mismos y son los mismos que nosotros estamos usando. Y también allí, por ejemplo, hay algunos tips dirigidos a adultos referentes afectivos para cómo iniciar una conversación, para cómo abordarla. Y lo interesante también es que todo eso, todos esos contenidos que están allí, los contenidos que tenemos acá, los hicimos junto a un grupo de adolescentes. Claro. Y eso también tiene un valor distinto, que es esto no fue que nos sentamos en una mesa de adultos a decidir cómo transmitirle algo a los adolescentes, sino que invitamos un grupo de ellos, del Consejo Asesor Consultivo del INAU, a construir esta campaña con nosotros. Cortita porque tenemos que ir Felipe, cerrando. me preguntan cómo hace un adolescente que no quiere ser tratado, 17 años y lugares en Canelones donde puede encontrar en el INJU, ¿no? ¿Dónde? Bueno, lo primero yo lo invito, o sea, no sé si es el padre, un familiar, algún referente el que manda ese mensaje, a que entre en la web nuestra, que tal vez allí va a visualizar, allí en esa web además de información, por ejemplo, están disponibles todos los servicios de salud, específicamente los de ACE todavía. ACE fue el primer prestador que nos aportó todos esos datos, la línea de apoyo emocional, la línea vida. Allí hay un montón de alguna manera, herramientas concretas desde lo sanitario, que es importante y por lo que vos me describís, es una situación que yo creo parece de riesgo, obviamente no conozco el detalle, y también allí está disponible la vía de contacto del INJU para eventualmente saber dónde vamos a estar, hay un calendario de las actividades y tomar contacto con nosotros si podemos aportar desde allí. Por lo que comentás también, acá siempre hay que separar, ¿no? Acá esta campaña que tiene un foco comunitario no busca dejar de darle importancia al sector de lo sanitario, ¿no? Al sector salud. Acá siempre es importante y aprovecho que si hay alguien que está viviendo una situación vinculada a una ideación suicida, lesiones autoinfligidas, que haya tenido un intento, ahí la necesidad es ir y recurrir al sistema de salud. Y el sistema de salud, si bien tiene atrasos en el acceso a veces a la hora de especialistas de la salud mental, frente a situaciones de riesgo, responde y responde bien y responde rápido. Así que creo que es importante destacar eso. Y todos los prestadores públicos y privados tienen distintos puertas de entrada, comité de recepción para responder rápido a esa situación. Felipe, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y bueno, y a Gracias. seguir trabajando Muchas gracias. con los jóvenes.